la sainte espérance, emplis nos cœurs en te disant adieu, en attendant l'heure de délivrance. L'avenir nous allons prier. Quería contarles que tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Los Penato. Y yo sé, se preguntarán por qué, y no estarán entendiendo el mensaje, pero todos los pronósticos muestran que el kirchnerismo está primero en la ciudad y eso no lo podemos permitir. Por eso te pido que este domingo vayas a votar por Manuel Adorni. Si bien recientemente tuve diferencias con el presidente Milei, ustedes bien saben que siempre voy a defender la República y las instituciones. Cuando vayas a votar mañana, por cuestiones técnicas y de tiempo, la lista de Silvia seguirá apareciendo en la pantalla. Por eso este mensaje. Votemos todos al candidato del presidente Milei y no permitamos que el kirchnerismo gane en la ciudad de Buenos Aires. Buenos días a todos, estamos en la agencia de noticias Caliyuga. Hoy es 20 de mayo del 2025 y es el programa número 496. 496, exactamente. Bueno, este programa es un programa muy especial porque primero vamos a anunciar que el amigo Garayalde está enfermo, que por eso no ha podido venir, y que desde acá le deseamos que se pueda recuperar, pobre Garayalde, cuando no es. Yo no sé si la enfermedad no le vino por el problema este de las elecciones y de lo que ha sido la República, porque lo que acabamos de ver creo que enferma a cualquiera. Esto que acabamos de ver de este video trucado, armado con inteligencia artificial, que es una demostración clara del grado de descomposición de la democracia, que es prácticamente impracticable, ¿no? Pero antes de hablar del video, yo quiero explicar que este programa va a constar de dos partes, ¿no? O sea, la primera parte vamos a hablar, aunque sea brevemente, tanto de la realidad argentina, que hubo un acto electoral anteayer, como de lo que está pasando tanto en Ucrania como en Gaza. Y la segunda parte es un homenaje a un entrañable amigo, como lo anunciamos en el programa anterior, Vicente Biolcati, un ingeniero, del cual se cumplen en el día de hoy 100 años de su existencia. No está más entre nosotros, por supuesto, falleció en el 2013, hace 12 años, y le queremos hacer un homenaje junto con el amigo Cañi, que va a estar en la segunda parte del programa. Bueno, vamos a lo concreto, que es lo que ha pasado en las elecciones del domingo en la ciudad de Buenos Aires, y yo creo que hay dos hechos que son contundentes. O sea, lo primero es este video que hemos propalado al comienzo, en donde aparece el principal candidato o uno de los principales líderes del partido que tenía chances para ganar, que es el PRO, el señor Macri, expresidente de la República, anunciando falsamente a través de la inteligencia artificial, un video inventado, que renunciaba, su candidato renunciaba a las elecciones, a presentarse, ¿no? Y que se llamaba a votar por el candidato de Milei, del presidente. Y bueno, y después nos desmintió eso, pero mucha gente que ve que está atrapada por estas redes sociales y que ve nada más que eso exclusivamente, especialmente los adolescentes, porque la democracia actual, que es el régimen más pervertido que se puede haber inventado, votan los adolescentes de 16 años, que son los que están ligados a estas redes, ¿no? y que están estupidizados por estas redes. Así que muy probablemente eso haya incidido mucho en la votación. Y bueno, acá nos abre un dilema que ya no sabemos más cuándo es verdad y cuándo es falsedad, porque ya hemos entrado en una etapa en la cual se puede engañar libremente. El gobierno no se ha autocriticado de esto, ha dicho simplemente que no fue una cuenta oficial. Bueno, pero ¿qué importancia tiene? El que hizo eso era una persona ligada al gobierno. Sí, se ha demostrado
a través de una investigación que hizo el Diario de la Nación, que el que armó eso es una persona asidua concurrente a la Casa Rosada, así que evidentemente fue armado por el mismo gobierno. Así que Sí, lo más increíble es que eso está escrito, no hay nadie ahí que haya armado una imagen, nada. O sea, eso está escrito sí, como lo que se conoce como un prompt en inteligencia artificial, ajá, que es lo que vos le proponés a la IA y ella lo hace. Vos le pones Macri diciendo esto y Sí. te hace el video. O sea, no hay creatividad siquiera, o sea, sí, es entiendo. así de fácil. Que es increíble. Entonces hemos entrado en una etapa, ¿no?, en donde se puede engañar libremente y por lo tanto ya, o sea, si acá existiera una justicia decente, fraude electoral, se tendría que anular este acto electoral, se tendría que anular las elecciones. Claro, es probable que todavía no Porque haya fraude. leyes sobre es probable que no haya leyes todavía aplicables a este tipo de delitos. Sí, no, pero el fraude electoral existe y eso es una cosa que se puede perfectamente probar, aunque no haya una ley que especifique el tema de la inteligencia artificial, es un fraude porque se trató de engañar a la gente. Claro. A través de una propaganda mentirosa y efectuada fuera del horario electoral, del tiempo electoral. Había vida electoral cuando se planteó eso. Bueno, en fin, es una cosa absurda, pero a todo esto hay que asociarle también el hecho de que votó nada más que la mitad de la gente, así que el partido que ganó, que es el partido del gobierno, sacó el 15% del electorado. Una mínima, a pesar de todas estas maniobras que hicieron, ¿no? La otra maniobra fue que el candidato era al mismo tiempo vocero presidencial y hacía grandes anuncios de cosas demagógicas para la gente, que van a tener celulares más baratos, que van a poder sacar los dólares del colchón, cualquier cosa, dijo el tipo, ¿no? Pero era el vocero presidencial, la cosa también violatoria de la ley, eso lo dice cualquiera. Si como candidato tendría que haber renunciado a la función de vocero presidencial para candidatarse. Bueno, todas las inmundicias habidas y por haber, los fraudes, las maniobras más sucias y delincuenciales se han implantado aquí, pero lo interesante es, yo quiero resaltar aquí, que el 50% de la gente no fue a votar a pesar de ser obligatoria la elección, porque el que no va a votar paga una multa. Así que yo aplaudo esto, que es un síntoma claro de que este sistema pervertido, delincuencial, está en crisis. Por eso me pongo contentísimo de eso, porque este es un sistema que nos impuso Inglaterra en su victoria de Malvinas. Nos derrotó en la guerra de Malvinas y nos impuso la señora Thatcher, cuando hizo su expedición, dice, yo no solo le voy a devolver la democracia a los Kelpers, sino a los argentinos. Entonces esta basura que tenemos actualmente es producto de la señora Thatcher. Bueno, no quiero profundizar más sobre este asunto, porque yo creo que habla por sí solo lo que ha sucedido. Esperemos que esto dure poco, yo tengo esperanza de que esto no continúe por mucho tiempo. Y digamos 2 o 3 cosas más, porque está acá el amigo Cañi ansioso por empezar a hablar de Biolcati. Hablemos de 2 o 3 cosas relativas a la política internacional, a lo que está pasando actualmente en Gaza. Bueno, en Gaza lo que ha sucedido es algo ya inaudito, porque Israel ha intensificado la guerra y ha dicho directamente que quiere ocupar Gaza y que quiere sacar de ahí a todos los palestinos. Explícitamente. Explícitamente, masacrarlos y matar. Bueno, esto es interesante porque ha hecho que varios gobiernos europeos que hasta hace poco estaban con Israel, que se compadecían por el ataque que había padecido el 7 de octubre por parte de Hamas, ahora directamente están denunciando a Israel y hoy el gobierno británico ha denunciado a Israel por estar matando de hambre a la población. Lo ha dicho abiertamente, o sea, es un régimen nefasto, criminal, asesino. Así que bueno, yo pienso que es interesante esto porque demuestra que Europa, por lo menos Europa, está abriendo los ojos y está dejando de apoyar a Israel. Me parece que excelente eso. Ojalá que esto se concrete con medidas más duras y drásticas y un homenaje al pueblo palestino que está resistiendo a esta carnicería sionista miserable de delincuentes, ¿no? Desde hace cerca de 2 años que estamos con esto, porque esto sucedió hace más de un año.
Así que bueno, ¿Puede ser que el Papa se haya pronunciado ya sobre el tema? también el Papa se pronunció. Bueno, yo celebro de que este Papa se haya pronunciado continuando con la política que ha llevado adelante Bergoglio, porque los sectores conservadores, esta pseudo derecha, que en realidad no es tal, es una derecha inventada, ellos están con Israel. Sí. Grupos como Vox, Alternativa por Alemania, que curioso, los nazis, los famosos nazis, están con Israel. O sea, acá se ha cambiado todo, se ha invertido todo. El programa anterior explicábamos cómo los nazis estaban con Rusia, que pretende terminar con el nazismo. Y ahora tenemos nazis que están con Israel. Que es gracioso eso, cuando antes a los judíos los mataban en campos de concentración. Es curioso esto. Yo quiero hacer poner en claro de que cuál es la diferencia entre el genocidio israelí y el genocidio nazi. Que el genocidio nazi decía escondidas, no era público y notorio. Uno se enteró de que mataron a los judíos, yo insisto que no fueron 6 millones, pero aunque haya sido 1000, es un crimen también, desde mi punto de vista. Entonces, eso se hacía escondidas. Uno se enteró cuando terminó la guerra, cuando entraron ahí los campos y mirá lo que le hicieron, a cuántos murieron. Bueno, estos en cambio, los sionistas, lo hacen en público, delante de todo el mundo, y consideran que tienen una impunidad por el holocausto que han padecido. O sea que, claro, el mito de los 6 millones sirve para eso, para decir, como nos mataron 6 millones, que son de 10.000 palestinos. Sí. El tema es los niños también. Los niños, eso no se vio en las filmaciones del nazismo tampoco, ¿viste? Exacto, exactamente. Acá matan niños así con una frialdad, pero impresionante, y lo dicen, sí, hay que matarlos, porque si no, de lo contrario, después cuando son grandes son guerrilleros, eso llegan a decir. Y hay una propaganda anti-musulmana, anti-arábiga por toda Europa y por toda América también, en las redes, en TikTok, en todas estas plataformas. Es que estos grupos de pseudo derecha son antimusulmanes y se sienten aliados con el sionismo, porque el sionismo también combate a los musulmanes. Sí. Eso es lo que está pasando. Bueno, y con respecto a Ucrania, también 2 cositas más muy sencillas. Rusia no está dispuesta a firmar ningún tratado de paz. Putin no ha aceptado reunirse con Zelensky en Turquía. Y así que, bueno, la guerra continúa, evidentemente, por más esfuerzos que haga Trump, estuvo hablando 2 horas con Putin y todo, Putin quiere ocupar Ucrania y de ahí Europa. Es muy simple esto. O sea, no se dieron cuenta todavía que Putin es el heredero de Atila, de Gengis Khan y de los zares que pretendían llegar hasta ocupar la totalidad de Europa, pero es indudable eso. ¿Quién no se da cuenta de eso? Hay que ser ingenuo para no darse cuenta de eso. Lógicamente no lo va a decir en público, pero empieza con Ucrania, después va a ir por los estados bálticos, Polonia, y tiene sus ideólogos que lo alientan a hacer eso. Así que, bueno, o los defendemos o los unos llegan hasta la puerta de nuestra casa. Así que yo creo que esa es la alternativa que tenemos. Bueno, creo que hemos dicho, aunque sea brevemente, las cosas principales, y seguidamente vamos a la segunda parte del programa con el amigo Cañi. Bueno, me encuentro ahora con el viejo amigo Horacio Cañi, que nos hemos conocido hace muchos años ya, que nos ha acompañado en los homenajes que hicimos a Julius Évola, de René Guerón. De paso a comentar que ayer se cumplió un aniversario del nacimiento de Évola, 127 años. Claro. Él nació el 19 de mayo de 1898, es del siglo XIX todavía. Y ahora queremos rendirle un homenaje a un viejo amigo nuestro que no está más con nosotros. Un común amigo. Un común amigo. Un hombre singular. Exactamente, de esas personas que no se repiten 2 veces, ¿no? A mí me influyó mucho, ¿no? O sea, yo le debo muchísimo al querido amigo Violcati, Vicente Violcati. Chencho, también para los amigos. Lo llamábamos Chencho. Yo lo conocí a Violcati en el año... Porque es gracioso, ¿no? Uno lo llamaba por el apellido siempre, más que por el nombre. Son esos casos curiosos de esas personas a las cuales se las llama por el apellido, a pesar de haberlo conocido muchísimo, ¿no? O sea, fue muy amigo mío.
Y yo lo conocí en la década del 70, en la Facultad de Filosofía y Letras, cuando yo estaba, digamos así, terminando la facultad y él estaba empezando, porque él era una persona que había hecho varios estudios universitarios, era ingeniero, agrimensor, meteorólogo, no sé, pero aparte dentro de la ingeniería tenía varias especialidades en petróleo, en gas, en fin, y trabajaba en ese entonces en la empresa Gas del Estado, que ya no existe más, cuando la empresa de gas era estatal. Y bueno, yo lo conocí, que él teniendo todos esos títulos y siendo una persona grande, porque hoy se cumplen, nos faltó decir que se cumplen 100 años de su nacimiento, no sé si hoy, ¿no? pero en el mes de mayo. Me acuerdo, era de Géminis. Él era de Géminis. Así que tiene que ser. Exactamente, así que tiene que ser antes de hoy, porque a partir del 21 creo que ya sería Cáncer, si no me equivoco, ¿no? O me falla la astrología. No, 20 de junio al 20 de julio, Cáncer. Ah, empezaba Géminis, Sí, entonces sí. debe ser en esta fecha, claro. Sí, en esta fecha. Debe ser en esta fecha, así que le hemos acertado. Bueno, y él era una persona que habiendo hecho carreras universitarias tecnológicas, había entrado con una especie de crisis existencial, por la cual se había puesto a estudiar filosofía. Ahora bien, como decía, yo lo conocí de grande, y para mí fue muy importante el encuentro con él, que fue una cosa así, casi diría providencial, porque me lo presentó alguien ocasionalmente, porque yo estaba también en crisis con la carrera de filosofía. Yo quiero explicar un poco brevemente mi situación, ¿no? Y yo estaba en crisis con el mundo moderno, ¿no? En ese entonces no conocía ni la obra de Évola, ni la obra de René Guénon, de nadie. Sentía un estado de insatisfacción hacia el mundo moderno. Había empezado desde muy joven a estudiar abogacía, pero claro, no me sentía a gusto con el sistema. Entonces me puse a estudiar filosofía pensando que iba a ser lo que decía Platón de la filosofía, preparación para alcanzar la sabiduría, es decir, un saber superior, trascendente, metafísico. O sea, la filosofía me interesaba como una preparación para alcanzar la metafísica. Esa era propiamente la filosofía, pero me encontré en un medio académico que no tenía absolutamente nada que ver con lo que decía Platón, influidos por ciertas corrientes filosóficas que yo lo hago arrancar desde Kant, desde Immanuel Kant, que fue aquel filósofo que dijo que el entendimiento humano solamente podía referirse a las cosas sensibles y materiales, que a la mente humana le estaba vedada la dimensión metafísica, o sea, lo numénico, como lo llamaba él, de lo cual no podía haber ningún tipo de conocimiento. O sea, el intelecto solamente se tenía que volcar hacia las intuiciones espacio-temporales, exclusivamente. O sea, una limitación total de la metafísica. Y lo gracioso del caso era que la metafísica en Kant tenía como finalidad justamente evitar que el hombre se desviara, lo que él llamaba los paralogismos, o sea, quisiera generar ficciones, inventarse cosas, cuando tenía que estar exclusivamente reducido a la realidad físico-material. Y en ese sentido, bueno, uno notaba que la metafísica, que la filosofía, el que estudiaba filosofía con la intención de conocer la metafísica, se encontraba en una situación parecida a la de un biólogo que hubiera querido entrar a una carrera para estudiar lo vital y se encontrara con que esa disciplina no estudiaba la vida, sino estudiaba los entes físicos meramente, ¿no? O por ejemplo un físico que negara el estudio de los átomos. La metafísica, como el mismo nombre lo dice, es lo que está más allá de lo físico, la dimensión de lo trascendente. Bueno, y esto se podía extender hasta Heidegger, ¿no? Que era el filósofo de moda en aquel momento, que también había reducido el pensamiento filosófico exclusivamente a la temporalidad, al fenómeno de la muerte y el fenómeno de la mundanidad, o sea, lo inmanente, la negación absoluta de la trascendencia. Y bueno, en ese entonces, yo con los años me di cuenta que quien había influido notoriamente en la carrera de filosofía en esa orientación había sido un pensador argentino
formado en Alemania, justamente con Heidegger, un tal Carlos Estrada, ¿no? Tú habrás oído hablar. Sí, sí, seguro. Pero Carlos Estrada, era interesante, es el que introdujo Heidegger en la carrera de filosofía, pero al mismo tiempo introdujo a Carlos Marx, al marxismo. Un marxista extraño, pero marxista. Exactamente, y maoísta inclusive, o sea, del marxismo más crudo y duro. Y se combinaba el pensamiento de Heidegger con el de Carlos Marx, porque, o sea, Heidegger era como aquel que generaba ese clima de absoluta y total indiferencia hacia lo metafísico propiamente, generaba una filosofía puramente verbalista, de personas que simplemente se dedicaban a hablar oscuro y difícil, pero que no iban absolutamente al meollo de nada, y entonces generaba, digamos así, un cierto estado de inestabilidad emocional, de insuficiencia, de insatisfacción, y ahí venía Marx, ahí estaba la solución a este problema de encontrar una meta existencial, el marxismo, la filosofía política, que también, como Heidegger, negaba la existencia de una realidad metafísica, Carlos Marx, muy simple. Marx y Nietzsche tenían algo parecido en este aspecto, porque tanto Nietzsche como Marx decían que lo metafísico, lo trascendente, era como una realidad inventada, de una manera, podríamos decir, esquizofrénica, como aquel que se inventa un mundo ideal cuando fracasa ante este. Y Marx dice, la religión es el opio de los pueblos, es el opio que se genera justamente para aquellas personas que no alcanzan a realizarse en esta vida, se le inventa una vida mejor y trascendente que no es esta. Bueno, sería largo explayarnos en este tema, pero yo me encontré con una persona que por primera vez, y eso fue lo interesante del caso, seguidor de la obra de René Guénon, a quien conocí a través de Violcati, me hablaba directamente de que la metafísica era una realidad que existía y de la cual se podía tener un conocimiento directo, intelectual. Bueno, esto para mí fue una revelación, porque lo interesa, y combinado también con esto, Violcati era un crítico durísimo del mundo moderno. Decía que el mundo moderno era un mundo cadavérico, que estaba en total descomposición, y que él lo había vivenciado a través de la disciplina que había cultivado a lo largo de su vida, que era la disciplina tecnológica y científica. Basta leer su obra, yo acá tengo la obra de él, ¿no? La obra de Violcati son, ahora tú me recordaste que hay otro librito más, ¿no? Esta es la tesis de licenciatura de Violcati, la edad crepuscular. Casualmente hicimos la tesis los dos con el mismo docente, que era Víctor Mazú, ¿no? Yo la hice sobre San Juan de la Cruz y él la hizo sobre René Guénon. Y también yo edité mi tesis, ¿no? Creo que hicimos la presentación en su momento. Y estos son libros posteriores. Este lo editó en España cuando tú lo conociste. Y estos dos son las últimas dos obras de Violcati, que son obras que si uno las lee, bueno, son, ¿cómo le podríamos? No encuentro el término, ¿no? Pero son apabullantes, ¿no? La liturgia de Lucifer, la horda de pastores. Ya estaba en sus últimos años y concebía esto como un desastre absoluto, un colapso total. Pero yo quiero mencionar, antes de cederte la palabra, el último detalle de su vida, lo que para mí es lo interesante. Porque con Violcati también tuvimos una experiencia en común, que fue la siguiente. Yo me recibí antes que él, porque había ingresado antes, tuve una cierta suerte académica, me nombraron profesor adjunto, di clases en la carrera de psicología para los alumnos de esa facultad, y lo hice ingresar a Violcati en mi cátedra, ¿no? Y estuvimos allí dando clases, ¿no? Fue una experiencia extraordinaria, y se dio una circunstancia notoria, ¿no? En el país que cambió todo, que fue la famosa revolución militar del año 1976, que falsamente ha sido, yo insisto en este detalle, concebida simplemente como una revolución de derecha, como un movimiento que muchos lo vinculan con el fascismo, falsamente. Absolutamente nada que ver. Era un movimiento, yo siempre consideré que era de izquierda en última instancia, el régimen militar, porque quería sanear la democracia. Por eso ellos no hablaban de revolución, hablaban de proceso.
Era un proceso por el cual se quería sanear la democracia. Pero lo falso que se ha generado es la idea de que esa revolución persiguió a los marxistas solamente. Falso. También nos persiguió a nosotros, porque Violcat y yo fuimos perseguidos por ese gobierno militar, justamente porque sosteníamos esos principios totalmente contrarios, ¿no? Y fuimos despojados de nuestras cátedras. Con una economía absolutamente liberal. Liberal, la misma... a todo lo que pensaban. Exactamente, contraria a lo que pensaban Guerón y Évola, porque Guerón y Évola consideraban, a diferencia de este sistema que tenemos actualmente, que el hombre tiene que ser desintoxicado del elemento económico, que el Estado tiene una función formativa, espiritualizadora para el hombre. Bueno, nada que ver con eso. Y yo lo he podido vivenciar con esta experiencia, porque cuando a mí me tocó hablar con la persona que tenía a su cargo, el nuevo rector de la Facultad de Filosofía, que puso el gobierno militar, me empezó a nombrar nuevos docentes que había traído. Y yo le dije, pero son todos marxistas lo que usted está presentando. Decía yo, no, dice, pero hay que hacer una distinción. Una cosa son los marxistas guerrilleros y otra son los que se integran al sistema. Bueno, esa fue la conclusión. Una universidad de izquierda que persiguió a la gente de derecha que sostenía, como Violcat y yo, que había principios metafísicos, que la función de la filosofía era la metafísica, y que la metafísica no era una enfermedad, como decía Kant, sino que era una realidad verdadera, trascendente, que el hombre podía alcanzar. Bueno, la conclusión fue la siguiente, que a mí no solo me despojaron de las cátedras, y a Violcati también, sino que a Violcati lo despojaron del trabajo. Violcati fue expulsado de gas del Estado con el gobierno militar, y entonces se dio la siguiente paradoja. ¿Qué hacemos? En ese entonces había dos tipos de perseguidos, los guerrilleros que se fueron a Europa y las personas de derecha que nos quedamos en el país y que nos fuimos a la Patagonia. Con Violcati nos fuimos al Bolsón. Eso es lo interesante que yo quería mencionar aquí. Estuvimos viviendo en el Bolsón varios años, después él se volvió, ¿no? Porque cuando cayó el gobierno militar, vino la democracia, en fin, logró una jubilación y se instaló acá. Yo me quedé en la Patagonia unos años más. Lógico, nos separaba una gran edad, una importante diferencia de edad y obviamente yo tenía que jubilarme, hice toda mi carrera docente en la Patagonia. Y después me volví acá a difundir la obra de Évola, ¿no? Seguí la misma línea de Violcati, inclusive con Violcati dimos conferencias, hicimos jornadas, tuvimos diferencias, porque después con los años el pensamiento de Évola que yo introduje tenía ciertas diferencias con el pensamiento gueroniano de Violcati, y tuvimos nuestras discrepancias. Sí, cada uno seguía un andarivel en una misma trinchera. Exacto, pero estábamos en la misma trinchera, en contra del mundo moderno. Así que esa fue mi experiencia de Violcati. Lo último que puedo decir es que Violcati, justamente por esta cercanía que tuvimos, Violcati ha sido el padrino de casi todos mis hijos. Un detalle interesante, ¿no? Y a ellos yo les voy a hacer llegar este video porque así tienen un recuerdo de su padrino. Por lo menos yo he tenido 5 hijos y 3 de ellos lo tuvieron a Violcati como padrino. Justamente 2 que nacieron en el Bolsón, porque yo a quién iba a nombrar de padrino estando en el Bolsón. A Violcati únicamente. Un padrino muy singular, muy especial. Muy singular, muy especial, exactamente. Yo creo que para ellos ha sido un honor tenerlo a Violcati como padrino. Así que esa ha sido un poco mi experiencia del amigo Violcati, y te cedo a ti la palabra. Yo sé que tú lo conociste en otras circunstancias. Sí, lo conocí. Cuando ya estaba jubilado, si no me equivoco. Y al principio de los 80. Ahí está. Cuando sacó el libro La Edad Crepuscular. Ahí está. Él siempre me comentaba que era del 25, del viejo Palermo. Acá nomás, cerca, digamos, por Acuña de Figueroa y Honduras. Donde estoy viviendo yo en este momento. Qué curioso. Y hablaba de que los árboles de Honduras habían sido plantados unos 10 años antes, ¿no? Y su primera experiencia así con la realidad política, digamos, fue cuando tenía 5 años, con la Revolución del 30, que él vio pasar a la caballería del ejército de la Revolución de Uriburu, ¿no? Y que eso lo choqueó. Lo impactó. Y luego el Colegio Nacional, Buenos Aires, ¿no?
los años de la Segunda Guerra Mundial, en la época del rector Nielsen y de Pastor Jordán, una época en que el Colegio Nacional era realmente, digamos, un centro de enseñanza de élite, pues, por así decirlo, ¿no? Él siempre se acordaba de la fiesta de egresados que entonces se hacía, que era por supuesto eran todos varones, que era como la mayoría de edad, entonces los llevaban a una suerte de nightclub, digamos, los profesores que pagaban ellos, ¿no? Porque eran todos gente de dinero. Él recordaba, por ejemplo, un profesor que les habló la batalla de Stalingrado, en el pizarrón la diseccionó totalmente, ¿no? Claro, siempre se acordaba muy bien de ese Colegio Nacional de Buenos Aires. Exacto. Pero en el 45, como egresado, entró en ingeniería y estuvo en la toma de la facultad. Ah, mirá vos. La pasó bastante mal, porque además de que fueron varios días, parece que la policía lo apaleó un poco a la salida. Mirá vos. Y él, al principio antiperonista, luego fue filoperonista, no precisamente peronista, ¿no? Pero siempre la búsqueda de una identidad propia, como decía, además de ingeniero industrial, también se especializó Él siempre en me energía, contaba, ¿no? yo me acuerdo que me contaba siempre que en esa época era inconcebible un estudiante que fuera peronista. Claro, por eso él se Y después, no, y después en la época que él ingresó que él volvió a estudiar en filosofía, eran todos peronistas, ¿no? Una cosa insólita. Sí. Solía hacer observaciones sobre el clima, recordaba estadísticas porque era meteorólogo. Exactamente. Decía, va a empezar el frío, bueno, ahora con estos cambios, pero va a empezar el frío tenía una exactitud. tal semana, tal otra, el día más frío, el 9 de julio, estadísticamente. No, lo tendría que haber contratado en algún programa de televisión de meteorología, porque era de una exactitud absoluta. Sí. Pero él tenía, como dijiste, una vocación por lo metafísico. Cada vez se fue decepcionando más del contexto, la realidad era insuficiente. Yo creo que empezó a chocar con la realidad porque tenía un mundo interior que no se condecía con el avance de lo que él mismo llamaba el mesianismo tecnológico, que él también, digamos, por su profesión estaba cerca de eso, y él negaba, ¿no? Negaba que ese avance tecnológico y esa racionalidad extrema y esa hipocresía política y moral que empezó desde los 50, 60. Exacto. ¿No? Entonces ahí cuando decide hacer filosofía. Además él había visto un panorama muy variopinto cuando el viaje de egresados de ingeniería, que eran esos viajes de 6 meses por toda Europa. Sí, me acuerdo que me comentaban, aparte estuvo casado 2 veces también. Estuvo casado 2 veces, se casó, tuvo hijos, después tuvo con una señora... La primera vez 2 hijos varones y la segunda 2 hijas mujeres. Claro, me acuerdo de ese claro. Él estuvo en Finlandia, vio bailar tango, después en Moscú le quisieron comprar las botas que él tenía, que hacía frío, o sea, todas anécdotas, ¿no? Pero, no, sí, aparte estuvo en la India, o sea, viajó por todo el mundo. Sí. Pero, según él contaba, el que influyó en él fue Astivera, un profesor sí, me acuerdo, le hizo conocer a Guénon, pero Astivera justamente era un profesor que estaba en la cátedra de filosofía de las ciencias, ¿no? Y lógicamente, claro, el Guénon que él podía difundir era muy escaso, porque la materia misma no se prestaba a la temática metafísica. Hubiera sido interesante un profesor que enseñara Guénon en la cátedra de metafísica, ¿no? Sí. Pero eso no sucedía para nada. No sucedía. No, estaba en manos de heideggerianos que negaban la metafísica. Claro. Pero él sacó el prólogo del libro que se tradujo al castellano, ¿no? De símbolos fundamentales de la ciencia sagrada. Sí, Astivera, y ahí cuando Astivera, y lo ve a Biolcati y le dice, no, pero usted tiene que leer a Guénon. ¿No? Entonces empezó, creo que había el teosofismo, libro, había 3 libros nada más. Él lo introdujo a Biolcati. Y bueno, él se deslumbró. Sí, exactamente. Tenía así una actitud muy introspectiva y con este tema de la búsqueda de una ciencia sagrada, digamos, por lo menos que fuera más allá del mesianismo tecnológico. Exacto. Y de la ciencia que señalaba el camino solo donde podía ser útil, como diría Nietzsche. Entonces escribió La Edad Crepuscular. Y Daniel Tambone, no sé si es la tesis de licenciatura de él. No sé si conociste a Daniel Tambone, un amigo común que me lo presentó cuando se presentó el libro.
No. con mucha gente de la Universidad de El Salvador, estaba en El Ah, Salvador. puede estaba ser, pero que no me acuerdo del apellido. Sí, sé que Sí, hubo sí. alguien que le editó el libro, sí, sí. un muchacho que venía del MID, bueno, independientemente de eso, pero era muy amigo personal, no sé por Ajá. qué. Y ahí me comentó que había estado justamente, enseguida hicimos buenas amigas, empezamos a vernos y empezó una amistad que duró hasta su muerte, ¿no? Sí, sí. Vos Y- estuviste con él en Barcelona, ¿no? Es un detalle interesante. Claro, claro. Pero hablando de la edad crepuscular, yo creo que esa primera edición no tuvo el reconocimiento que realmente debía tener. Hubo otra edición después, Sí. y si uno ve en internet, se puede bajar en PDF, Ujú. es decir, y está dentro del rubro esoterismo, ¿no? Nada que ver, Sí, una sí, cosa sí, sí. de donde se mezcla todo, ¿no? No, como introducción a Querón es muy buena, yo la recomiendo Sí, 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 enormemente esa obra. Y él empezó a hacer una autocrítica, dice, yo hacía patoviquismo, porque levantaba pesas, ¿no? Remaba hasta la otra orilla, hasta Uruguay y volvía. Y dije, Chencho, ¿qué estás haciendo? Cuando estaba en el gimnasio, ¿qué estás haciendo? Y ahí cuando empezó toda una actitud, no solo introspectiva, sino que fue una quiebra con la propia Sí. familia, ¿no? Además de la circunstancia política. Fue ahí cuando fue al Bolsón, y lo conociste, Bolsón Lago Pueblo, que era un rejunte también de Él fue- excombatientes, No, intelectuales. él estaba vinculado con un grupo que a mí mucho no me agradaba, que era el grupo del Arca de Lanza del Valle. Sí, Él fue ahí por esta gente, más que nada, ¿no? Y yo fui también un poco atraído por el lugar y obligado por las circunstancias, aparte de conseguir un trabajo ahí en la enseñanza que me permitió subsistir. Pero él fue por este grupo de Lanza del Valle. pero después él se apartó porque no sé, Sí, no él quedó después, muy convencido. sí, a mí me llevó un par de reuniones de ese grupo, pero a mí la verdad que mucho no me gustaba porque eran pacifistas, candianos, en fin. Justamente era todo lo que Era exacto, niega, esa porque segunda toda esa película, suerte pero él me de explicaba... neoteosofismo, Sí, ¿no? exactamente, pero él me explicaba que era... Sí, no es que estuvieran absolutamente mal en todo, porque ellos negaban también el mundo moderno Sí, sí. y eran ecologistas, en fin. Pero lo que pasa es que, sí, el tema era que practicaban esa no violencia, ese pacifismo, que pienso que al mundo moderno lo que más le conviene es que las personas que son tradicionales no hagan nada, se queden ahí de brazos cruzados y contemplando Claro. como todo se termina. Pero él me decía que estaba con ellos más que nada como una compañía, ¿no? Él siempre quería estar con algún grupo. Exactamente, Siempre sí, me pasó era también en muy Barcelona. social, en ese aspecto era distinto de mi persona, ¿no? Sí. Yo era más, siempre he sido alguien más apegado al aislamiento y él en cambio... Daba clases privadas para subsistir, ¿no? Allá de Bolsón, sí, daba clases privadas. Aparte que él tenía problemas que le costaba, o sea, a él le costaba mucho comunicarse con las multitudes, digamos así. Sí. ¿No? Así que... Él era muy defensor del Swami Vivekananda. Todo lo demás él lo consideraba Madame Blavatsky, todo eso, digamos, todo manipulación. Ahí coincidía con que no. Claro. Pero resultado. Vivekananda también fue alguien que se retiró y vivió austeramente. Y vivió austeramente. Él me contaba que no tenía calefacción en el Bolsón. Sí. Tenía 7 frazadas para dormir una arriba de la otra. Vos lo conociste en esas circunstancias. Sí, muy humilde, ¿no? Vivía de una manera, digamos así, excesivamente abandonada, ¿no? Tuvo como 8 años. No sé si 8 años, no, menos. Al final se fue, y a él lo que de alguna manera le resolvió el problema fue jubilarse. Cuando se jubiló, ahí pudo resolver el problema de su subsistencia. Claro, él dice, por ahí porque hay que enfrentar, digamos, la decadencia en la propia ciudad. Bueno, exactamente. y ahí empezó a reflexionar más y sacó después, bueno, La Horda Devastadora, es choqueante, ¿no? Exacto, o sea, cuando volvió, ahí volvió con todo y sacó todas estas obras tan importantes. Era muy escéptico. Porque Sí, en esta época de Kali Yuga no hay defensa prácticamente. Bueno, ahí estaba la diferencia entre lo guenoniano y lo eboliano. Eso te iba a decir, ¿no? que él decía, yo respeto a Ébola, pero diciendo que yo creo que no se puede. Exactamente. Después él decía que la última experiencia de oposición violenta al mundo moderno habían sido los fascismos europeos de una manera que él llamaba gestual, que no podía, a pesar de todo que era perpéntico. Yo decía, bueno, pero
algo pasó ahí, fue un revulsivo de alguna manera, Sí, pero un revulsivo esperpéntico. El guénoniano, para mí, el defecto que tiene que es fatalista, considera que los ciclos históricos se cumplen irreversiblemente y que, bueno, el mundo moderno se va a terminar y que después va a venir una edad áurea. En cambio, el eboliano en ese aspecto pone el acento en la voluntad humana. Claro, yo diría el que hombre es libre, el hombre puede decidir el destino. el nihilismo activo, digamos, exactamente. de Ébola es acción, y el de Chencho era intelectual. Intelectual, Ahora era un chatrilla frustrado, porque a él le gustaba todas las... Sí, repasaba todas las... Se notaba que tenía un interés en la acción, pero que nunca lo plasmaba. Yo me acuerdo un detalle, ¿no? Una vez pasé la película famosa The Wall de Pink Floyd, que es realmente un revulsivo, la juventud que no cree nada, rompe escaparate con la policía y todo esto, y él se entusiasmó enormemente, dice, eso es lo que está pasando, dice, eso es una violencia sin control, sin orden, bueno, tenía razón, sin una guía, pero que manifiesta, digamos, un sentido de disconformidad. Exactamente. Eso, ¿no? Bueno, podemos decir que fue un maestro Violcati. Sí, y para terminar, como vos terminaste con solo, la experiencia de Barcelona, en diciembre del 91, yo estaba haciendo un posgrado en el Centro de Formación y Documentación de la Unión Europea, cerca de la Rambla, y de repente vi una figura, me pareció un ectoplasma, ¿no? Porque era una cosa, ¿qué está haciendo Chencho acá? Claro, había ido a mi casa, se había hecho amigo de mis padres, sobre todo con mi papá, que era también ingeniero, hablaba mucho. Y de repente lo vio parado en la esquina, no puede ser, y sí, había venido a verme. Y justo había llegado esa mañana, entonces estuvo un mes, le encantó la ciudad. Me acuerdo que le me encantó la ciudad. Que ahí escribió un libro y todo. Y ahí escribió La luz, símbolo y metafísica, un librito de 60 páginas. Sí, que no lo tengo, sí. Le presenté a Jordi Pera de Jordi, de Ediciones Obelisco, que lo sacó en Ediciones Obelisco, lo hizo en el mes, buscó la peor pensión, pero se hizo muy amigo de todo, la más humilde, ¿no? Que decía, esta ciudad me fascina y todo, y después fuimos a ver toda la Barcelona, una hermosísima ciudad, ¿no? Con mucha tradición. Y ahí, con el libro este de La luz, creo que es el que más impactó en España, por haber salido en España, iba siempre a estos círculos de Obelisco. Todas las tardes se reunía, pues como vos decís, necesitaba, ¿no? Necesitaba, sí, era muy sociable. Y luego en la experiencia de la India, que fue un Amsterdam en la ex zona francesa, en Pondicherry, ¿no? Y contaba y desde entonces que, bueno, siempre cuando me acuerdo de la dedicatoria, ¿no? Que me hizo de la edad crepuscular. En una eternidad todo permanece. Sí, a mí también me ha hecho varias, tengo todos los libros con dedicatoria de él. Pero es cierto, en una eternidad todo permanece, bueno, y por eso estamos homenajeándolo acá, aún lo extrañamos. Lo extrañamos mucho. Bueno, ha sido realmente un recuerdo muy grato y ojalá haya otro Violcati. Ojalá, muy difícil. En la República Argentina. Así que, bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.